Hola, bienvenidos. En el vídeo de esta semana, pues empezamos ya un capítulo que es fundamental del libro, un capítulo que es totalmente clave, ya veréis. Es el capítulo segundo de las quintas moradas y de él lo que vamos a leer hoy son los primeros puntos, es decir, en concreto vamos a leer del punto 1 al 7. ¿Y por qué digo que este capítulo es un capítulo clave? Pues fijaros por dos motivos. Primero, si os acordáis, al principio del libro, en concreto en el capítulo segundo de las primeras moradas, Teresa declaraba abiertamente cuál era la intención que tenía al escribir este libro de las moradas. Y era que ella lo que quería era hablarnos de las cosas que hace Dios en las almas, de lo que obra Dios en las almas, de lo que hacen ellas cuando se abren a Él en la oración. Y precisamente este capítulo pues lo va a dedicar Santa Teresa a esto, a explicarnos lo que hace Dios en las almas en esta oración de unión de las quintas moradas que nos ha explicado en el capítulo anterior. Ese es el primer motivo. Y el segundo es que, como veréis, en este capítulo va a plantear Teresa una comparación de toda la vida espiritual que va a sustituir a partir de este momento lo que es la comparación con la que empezamos, que era la comparación del castillo, el castillo y de las moradas, del recorrido hacia el interior del castillo. Bueno, pues esta comparación, dijéramos que es una comparación inanimada, que es un castillo, algo inanimado, se sustituye por una comparación de un organismo vivo, que es mucho más parecido a lo que es la transformación que sufre el alma. Entonces a Teresa le gusta tanto esta comparación que, como veréis, la va a extender, no solamente la va a aplicar a algo concreto a estas quintas moradas, sino que la va a extender a toda la vida espiritual y precisamente nos lo va a explicar esto en este capítulo. Pues bien, al principio de este mismo capítulo nos dice esto que os estoy diciendo. Nos dice, parece que está ya todo dicho de lo que hay que ver en esta morada y falta mucho. Y más adelante dice, hay muchas cosas que decir de lo que el Señor obra en ellas, es decir, en las almas que están en las quintas moradas con esta oración de unión. Lo que ocurre es que la santa, fijaros, no solamente quiere animarnos a este camino de la oración, explicándonos la gran felicidad que sienten las almas en estas moradas, sino que sobre todo lo que ella nos quiere contar son las maravillas, las transformaciones tan grandes que hace Dios en nosotros cuando le abrimos nuestro corazón en la oración. Ella esto lo había vivido y lo había experimentado. Fijaros, llevaba muchos años tratando de corregir sus faltas, de crecer en virtudes, de ganar en libertad interior, en desprendimiento, ¿no? Había muchas cosas que le tenían como atrapada. Y experimentaba cómo esto lo intentaba con su propio esfuerzo y veía lo poquito que avanzaba y lo despacio que podía ir con sus propias fuerzas. Y en un momento dado, cuando el Señor le empieza a dar estas gracias grandes de las quintas y de las sextas moradas, fijaros, ella vio que su alma, después de esto, quedaba completamente transformada, es decir, no se conocía ni a sí misma, ¿no? Y esto lo había hecho sin ningún esfuerzo, por su parte. Es decir, tan solo el paso de Dios, esa unión del alma con Dios durante ese breve espacio de tiempo, le había llenado de virtudes y le había transformado completamente. Era algo, por ejemplo, para poneros un ejemplo, una comparación, ¿no? Es como si una persona intenta escalar una montaña muy alta, pues con una mochila muy pesada, y ese es realmente esa escalada es el camino hacia la santidad, ¿no? Pues lo hace muy trabajosamente, con esfuerzos, con caídas, con retrocesos porque se cae y baja la ladera, otra vez vuelve a levantarse, un montón de obstáculos, ¿no? Y muy despacito. Y la diferencia está en sentir como si de repente alguien te toma en brazos y de una forma ligera te sube a lo alto de la montaña sin que tú tengas que hacer ningún esfuerzo. Pues claro, Teresa, cuando se da cuenta de esto, lo que quiere transmitir a las almas es que perseveren en el camino de la oración, porque será Dios el que obrará esa obra de llevarles
hacia la santidad, es decir, se da cuenta de la diferencia tan grande que hay entre la santidad que logramos con nuestro esfuerzo, en lo que es la parte, dijéramos, ascética de nuestro camino, y la diferencia entre la grandeza de las transformaciones que produce el alma en el alma del Espíritu Santo. Bien, pues en estas quintas moradas en la oración de unión, esta ya es profundamente transformante. De hecho, veréis como luego ella nos va a decir que la diferencia entre las quintas y las sextas moradas no va a ser tan grande en cuanto a los efectos, sino en cuanto a la intensidad de los efectos. Es decir, los efectos van a ser muy parecidos, pero mucho más intensos en las sextas moradas, ¿no? Y el alma, de hecho, cuando está sufriendo, o sea, cuando está sintiendo esta oración de unión, realmente ya no siente nada ni ve nada, ¿no? Lo que ocurre es que cuando termina, lo que sí ve es en los efectos que ha producido en su alma tan grandes, ¿no? Y para ella, para explicar esta transformación tan profunda, lo primero que le viene a la cabeza a Teresa, fijaros, para explicar ese cambio tan radical, pues le viene el ejemplo del gusano de seda, ¿no? Que todos conocemos, cómo ese gusano de seda teje un capullo y de ese capullo sale una mariposa, que es el mismo animal pero completamente transformado. Eso que tanto nos ha llamado a todos la atención siempre, pues a ella se le viene a la cabeza para explicarnos, dijéramos, la radicalidad, ¿no? Y la profundidad de la transformación que sufre. Entonces veréis como en el capítulo, desde el punto 2 al punto 7, va a irnos explicando esta comparación. Pero en realidad lo verdaderamente importante y por lo que surge, como os he dicho, esta comparación en Teresa, es el momento ese en el que el gusano, ese gusano feo que se encierra en el capullo, se transforma en mariposa. Y eso es lo que de verdad le interesa y lo que nos quiere contar aquí en las quintas moradas. Ella misma, fijaros, en el punto 7 dirá: pues veamos qué se hace de este gusano, que es para lo que he dicho todo lo demás. Es decir, que toda la explicación que hace previamente es para llegar a este punto, esa transformación. Y es que ella lo que ve es que el alma, que sale de esta oración de unión, nos dirá que es que ni siquiera, cuando se mira, ni siquiera se conoce a sí misma. No se reconoce, es decir, es como si el alma se pudiera mirar en un espejo y entonces viera una imagen totalmente diferente de sí misma. Es tan grande el cambio que ha experimentado. Vamos a leerlo como nos lo dice ella en este punto 7. Sale una mariposita blanca, oh grandeza de Dios, y cual sale un alma de aquí, de haber estado un poquito metida en la grandeza de Dios y tan junta con Él, que a mi parecer nunca llega a media hora. Yo os digo de verdad que la misma alma no se conoce así, porque mirad la diferencia que hay de un gusano feo a una mariposica blanca, que la misma hay acá. No sabe de dónde pudo merecer tanto bien, de dónde le pudo venir, quise decir, que bien sabe que no le merece. Y es que, como veréis, el alma, en ese breve espacio en el que ha estado la oración de unión, que pueden haber sido instantes, segundos, minutos, Teresa nos dice que nunca más de media hora, o sea que es un tiempo corto, pero eso es lo que le llama la atención, que en tan poco tiempo la transformación ha sido grandísima. Fijaros, el paso de Dios por el alma ha sanado heridas del corazón, heridas muy profundas, heridas que llevaban a lo mejor muchos años. Al alma le puede quitar vicios, adicciones, le llena de luz y le llena de virtudes, por ejemplo, de amor, de un amor apasionado por los demás, de un deseo grandísimo de servir. Le llena de paciencia, ¿no? De paciencia para soportar los defectos de los demás. Le quita todo rastro de rencor. La persona de repente reconoce que había sentido rencor en su corazón porque ve que ya no lo tiene y que ama profundamente a las personas a las que antes sentía rencor. Un deseo de servir enorme a los demás, de entregarse a los demás, y también el alma se llena de humildad. Como dice la santa, sabe que no merece,
sabe perfectamente que no es nada y que no merece la gracia que ha recibido, sino que ha sido puro don de Dios. Y a continuación, después de este párrafo que os he leído, Teresa nos va a decir 7 rasgos muy importantes de la transformación que sufre el alma, los efectos más importantes. Y el primero de ellos es quizá el más característico y el más importante, que es el deseo de alabar al Señor. Nos dirá Teresa, el deseo de alabar al Señor que se querría deshacer, es decir, es una vehemencia, un deseo tan grande de alabanza que el alma a partir de ese instante ya prácticamente va a dominar la oración de alabanza por encima de todas las oraciones, es decir, el alma ya va a permanecer en alabanza constante ya el resto de la vida espiritual, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Pues fijaros, quizá el alma hasta ese momento la oración de alabanza no le salía, no la practicaba. ¿Por qué? Porque estaba muy proyectada en sus propios problemas, en sí mismo, en su santidad, en su camino, ¿no? Lo que hace la oración de unión es que la persona se centra completamente en Dios. Es decir, ya todos sus ojos, toda su mirada se vuelve completamente al Señor. Se olvida de sí misma y se centra en Él. Y claro, al centrarse en la contemplación divina, pues lo que hace es descubrir las grandezas de Dios, ¿no? Las maravillas, las bellezas, las grandezas del Señor. Y entonces eso le lleva a estar en alabanza. Se dice que estas quintas moradas son las moradas de la alabanza. Además de ese deseo de alabar, también dice Teresa, de morir por él 1000 muertes. Fijaros, el amor que tenía la persona por su propia vida, lo que ahora desea es corresponder a ese amor que ha descubierto que tiene Dios, ¿no? Y la única correspondencia, lo único que le puede ofrecer es su vida. Entonces lo que quiere es entregarle la vida a Dios, ¿no? No le basta con morir una vez por Dios, querría morir 1000 veces, ¿no? Esos deseos de martirio, esos deseos de entrega profundísima a Dios de toda la vida. Después dice que también le entran unos deseos muy grandes de hacer trabajos sin poder hacer otra cosa, es decir, ya solamente desea trabajar por el reino de Dios, vivir para Dios completamente y hacerlo todo por su iglesia y por el reino de Dios, ¿no? También dice que vienen unos deseos de penitencia grandísimos. A lo mejor hasta ese momento la persona pues ya había empezado a hacer penitencias, mortificaciones, pero le costaba mucho, las tenía que hacer con esfuerzo. Pues a partir de ese momento no solamente no le cuesta, sino que está llena de ansias de mortificación y de penitencia. ¿Por qué? Pues por asimilarse a Cristo en la cruz, ¿no? Es tal el amor que siente por su Señor que lo que desea es la mortificación, ¿no? Y aquí es un momento pues que es clave la figura del director espiritual para también moderar ese deseo de penitencia, porque incluso le ha pasado a muchos santos que en ese momento, después de tener estas experiencias de Dios que les abrasa el corazón de amor, pues han caído en excesos, que luego se han dado cuenta de que esos momentos pues habían caído en excesos de penitencia. Y después también dice que le viene un deseo muy grande de soledad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya el alma solamente está tan centrada en Dios que solamente desea estar a solas con Dios, ¿no? Entonces por eso esas almas ya no desean el bullicio, no desean el ruido, ¿no? Sino que lo que quieren es tener esos momentos de soledad y de estar con Él. El que todos conociesen a Dios, unos deseos grandísimos de apostolado, ¿no? El alma sale de estas experiencias con un deseo enorme de vivir en ese anuncio del reino de Dios, en ese apostolado. Y luego le viene una pena muy grande de ver que es ofendido. También los deseos de reparación, los deseos de reparar todo lo que es ofendido el Señor, ¿no? Si con su vida, con su oración, con sus penitencias puede reparar ese dolor. Y luego finalmente nos dice dos cosas muy interesantes aquí también en el punto 7. Una que ya os la he contado, que es que dice Teresa que entre las quintas y las sextas moradas, las moradas siguientes, no hay tanta diferencia en cuanto a los efectos. Lo que es más diferente es la intensidad, que van a ser muchísimo mayor, todo esto que os he contado, muchísimo mayor cuando la experiencia sea ya una experiencia de las sextas moradas. Y luego lo que también dice, que es muy interesante, es animar a las personas a que perseveren, porque dice, se esfuercen en ir adelante.
las almas que han llegado a estas quintas moradas, esfuércense en seguir adelante. Dice, porque verá grandes cosas. Y es lo que os había contado ya en el vídeo anterior, y es que la experiencia de quintas moradas es una experiencia a oscuras, es una experiencia con los ojos cerrados, ¿no? La persona no piensa, no siente nada hasta después se da cuenta, ¿no? Mientras que la experiencia de las sextas moradas va a ser lo mismo, va a ser una experiencia de unión muy fuerte, pero a la vez el alma va a entrar con los ojos abiertos y va a ver las grandezas de Dios. Y claro, por eso dice Teresa, perseverar, ¿no? Porque lo que viene después pues es muy grande. Y luego la comparación que hace del gusano, fijaros que Teresa se da cuenta de que es tan rica que le va a servir no solamente para explicar, como os he dicho, ese cambio de cuando el gusano se transforma en mariposa, que es de lo que le vino a la cabeza, sino que la puede extender por todo lo que nos ha explicado hasta ahora a lo largo del libro, ¿no? De hecho, pues ella va a ir viendo que las fases del gusano, de transformación del gusano, de vida, de lo que es el ciclo vital del gusano de seda, pues le sirve para ir explicando todas estas moradas, ¿no? Y veremos cómo de las moradas primeras a las terceras es cuando el gusano es grande y feo, y dice Teresa que se nutre y arrastra a ras de tierra. Las moradas cuartas es cuando la reclusión del gusano en el capullo hace que ya va a empezar a hilar, ¿no? Ya va a empezar a ir haciendo el capullo. Esas son las moradas cuartas, ¿no? Las moradas quintas es cuando ya muere el gusano dentro del capullo y ya sale una mariposa dentro del capullo. Es la unión con Cristo. Y las moradas quintas, las moradas sextas y séptimas, ya va a ser una vida libre y vida nueva de la mariposa, nos dirá Teresa. Es decir, le sirve para hacer todo el recorrido desde las primeras a las séptimas moradas, ¿no? Y en concreto es especialmente bonito esto que nos dice en el punto 4, ya veréis, que dice que cuando el gusano empieza a tejer ese capullo, es como si estuviera haciéndose una casa, ¿no? Y esa casa, dice ella, querría dar a entender aquí que es Cristo. En una parte dice, me parece he leído o oído que nuestra vida está escondida en Cristo o en Dios, que todo es uno, o que nuestra vida es Cristo. Es decir, ella compara el encerrarse en el capullo con encerrarse en Cristo, esconderse en Cristo. Y luego en el punto 5 intenta explicar cómo puede ser esto, ¿no? Dice, pero bueno, ¿os parecerá que cómo es posible que podamos ponernos a Dios? ¿Cómo hacemos a Dios? ¿Cómo vamos a fabricar a Dios, no? Y dice ella, pues ¿y cómo si podemos? Dice, no es que podamos quitar ni poner a Dios, sino que lo que podemos hacer es quitar de nosotros y poner otras cosas, dice, como hacen estos gusanitos. Y entonces en el punto 6 nos explica lo que tenemos que quitar y lo que tenemos que poner. Fijaros, nos dirá, quitando nuestro amor propio, nuestra voluntad, el estar asidas a ninguna cosa de la tierra. Y poner, ¿qué es lo que hay que poner? Pues obras de penitencia, de oración, de mortificación, de obediencia, ¿no? Y lo que está haciendo aquí, animando a sus monjas y animándonos a nosotros a que tejamos ese capullo, ¿no? Que como veréis en el capítulo siguiente nos va a explicar que no solamente se logra esto, llegar a estas quintas moradas a través de la oración de unión, que es una gracia especial, una gracia mística que da Dios, sino que también se puede hacer por el esfuerzo de la persona, con más trabajo, pero también se puede llegar por el esfuerzo de la persona. Y así ella quiere animar diciendo, mirad que digo ver a Dios, como dejo dicho, que se da a sentir en esta manera de unión. Entonces lo que quiere animarnos Teresa es a ese trabajo como el gusano. Pues bien, os dejo con estos preciosos puntos y esta comparación tan bonita que nos enseña Teresa y en la descripción que nos hace de los efectos de la oración de unión. Y bueno, pues como siempre os animo a suscribiros al canal
para ir recibiendo avisos de los siguientes vídeos que vaya sacando. Ya sabéis que tenéis que suscribiros y dar a la campanita, y también a dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas, todo lo que tenga que ver con lo que vamos leyendo juntos. Y nada, pues a seguir adelante con mucho ánimo en esta lectura del libro de las moradas. Gracias.